Bien, ahora vamos a revisar el mapa conceptual correspondiente a epidemia. Veamos, ¿no? Primero de algunos términos que hay que definir en cuanto a epidemia, qué es un brote, qué es un conglomerado, qué es una endemia o qué es una epidemia. El brote es el aumento de casos sobre lo que se había esperado para un determinado tiempo, para un determinado periodo, para un determinado lugar. Ese aumento tiene de casos va a además tener demostrado que hay nexo epidemiológico entre cada uno de los casos. Eso que implica que ha habido contacto entre los casos o que han estado expuestos a la misma fuente de infección. El brote tiene un impacto a nivel local. Entonces yo puedo hablar de brote cuando este aumento en el número esperado de casos se da, por ejemplo, en un colegio, se da, por ejemplo, en un convento, en un claustro, en un cuartel, o incluso podría hablar de un distrito. Este aumento en el número de casos no implica el desborde, no implica el saturamiento de los sistemas de salud, y eso lo va a diferenciar de una epidemia. ¿Por qué? Porque la epidemia también es un aumento en el número de casos, un aumento rápido, inesperado, pero ya no hay un impacto solamente local, ¿no? Sino que hay un impacto o hay un compromiso en cuanto a la respuesta del sistema de salud. La epidemia es como si ocurrieran muchos brotes de forma simultánea en una región de mayor alcance. Entonces los servicios de salud tienden a quedar saturados. Otros dos conceptos son el de conglomerado, que también es un aumento en el número de casos esperados, pero no se ha demostrado que exista un nexo epidemiológico entre los casos. Eventualmente, si se demuestra, ya no se llamaría conglomerado, sino pasaría a llamarse brote o epidemia. Y por último, la endemia es la presencia habitual y constante de una enfermedad en un área geográfica, en un lugar determinado, ¿no? Por lo menos, al menos un año. Ya está, ese es endemia. Las epidemias o brotes también se pueden clasificar, ¿no? Y ahí vamos a tener epidemias de tipo fuente común, como lo vemos aquí, ¿sí? Este también es de fuente común. La diferencia entre uno y otro, ¿cuál es? Que este es fuente común con exposición puntual. Entonces hay un incremento súbito de los casos, pero así como aumentó, también desaparece rápidamente. ¿Por qué? Porque identifiqué la fuente de infección y corté la cadena de transmisión. En cambio, en lo de fuente común con exposición continua, la fuente de exposición no se identifica con facilidad, no se corta la cadena de transmisión y los casos se mantienen en el tiempo, ¿no? O durante más tiempo. Entonces tengo dos, fuente común con exposición puntual o fuente común con exposición continua. Aquí en la parte inferior voy a tener las de tipo propagativas. Estas son aquellas que se transmiten de persona a persona. Por lo tanto, en estas, para cortar la cadena de transmisión, una buena medida es el aislamiento, ¿no?, de los casos. Y de esa forma corto la cadena de transmisión. Y también existe una de tipo mixta, que inicia como fuente común, pero luego se transforma a una de tipo propagativa. Elementos en la epidemiología que debo recordar: la curva epidemiológica, no lo olviden. La curva epidemiológica va a representar la frecuencia de los casos a lo largo del tiempo y nos va a permitir visualizar el comportamiento de la o de una epidemia. Recuerden que esta curva también es denominada la curva epidémica. La voy a dibujar sobre mi canal, ¿no?, sobre mi canal endémico. Y el canal endémico me da la información histórica sobre la frecuencia de los casos, ¿no? En este eje vertical yo voy a tener la frecuencia y en este eje voy a tener el tiempo representado por semana epidemiológica. Hasta. Y así por las 52 semanas que tiene el año. Y sobre este canal yo voy a representar zonas, ¿no? Una zona inferior al cuartil 1 que le denominaré zona de éxito, una zona entre el cuartil 1 y la mediana que le voy a denominar
zona de seguridad, una zona entre la mediana y el cuartil 3, a la cual le voy a denominar zona de alarma, y por último una zona sobre el cuartil 3, a la que le voy a denominar la zona de epidemia. Entonces, sobre este canal yo voy a dibujar mi curva y voy a ver cuál es su evolución a lo largo de todo un periodo que corresponde a un año. Muy bien, otro término importante que hay que recordar es el periodo de incubación. ¿Qué es el periodo de incubación? Tiempo desde la exposición hasta las manifestaciones clínicas. En resumen, es o corresponde a todo el periodo en el cual no tengo clínica de la enfermedad, no hay clínica. Momento de exposición se refiere al momento en el cual el huésped susceptible estuvo en contacto con la fuente de exposición. Incluso se puede determinar de forma retrospectiva, ¿no? Cuando se hace la investigación del brote o de la epidemia. Y de esa forma se puede cortar la cadena de transmisión, justamente identificando el momento preciso de la exposición. Fases de la pandemia. Estas fases de la pandemia, ojo, se formularon para una pandemia de influenza. ¿Ya? Entonces son fases formuladas para una pandemia de influenza. Nos hablan de 6 fases. Entonces, en la fase 1, ¿qué tengo? Tengo un agente que solamente se contagia entre animales. Entonces no hay evidencia de transmisión de animales a humanos. Ya está. Solamente es un agente que afecta a animales. No hay riesgo de zoonosis. En la fase 2 se sospecha que podría haber transmisión de animales humanos, entonces se hace la vigilancia epidemiológica. En la fase 3 aparecen ya conglomerados de casos de transmisión de animal humano. Entonces, en la fase 3 recién el agente infeccioso puede pasar desde el animal, ¿no? Puede ser aves, puede ser ganado porcino, a humanos. Aquí todavía puedo hacer control. ¿Por qué? Porque no hay transmisión de humano a humano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si es que existe la vacuna, vacunar al animal y en todo caso aislar al humano del contacto con los animales. El problema es cuando pasamos a la fase 4. ¿Por qué? Porque tengo casos en humanos que ya han producido casos secundarios, o sea, hay transmisión de persona a persona. ¿Ya? Entonces no te olvides, esta fase es importante, la fase 4, porque es una fase de no retorno. ¿Ya? Hay transmisión de persona a persona. En la fase 5 voy a tener compromiso de 2 o más regiones o países en la misma área. Entonces ya acá ya hablo de epidemia. En la fase 5 estoy en una epidemia y en la fase 6 ya estoy hablando de la pandemia propiamente. Ahí tengo las 6 fases de la creación o la generación de una pandemia. Recuerden que esto se realizó para la pandemia de influenza en el año 2009, ¿no? Entonces ya tiene algunos años. Y por último, objetivos de control y prevención con cualquier agente infeccioso. Voy a tener los siguientes objetivos, ¿no? Cuando hablo de control, lo que quiero es disminuir la incidencia, que no haya casos nuevos. Luego tengo la eliminación, que en el país ya no existe ese agente. ¿Por qué? Porque las campañas de vacunación, por ejemplo, han generado la inmunidad colectiva, entonces ya no tengo casos, ningún caso en mi país, diré que está eliminado el agente. Y la erradicación, hablamos de que en el planeta ya no existe el agente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de viruela. Con la viruela se ha logrado la erradicación.